Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. No, en los evangelios no encontramos una descripción detallada acerca de la personalidad del Señor Jesús. Esa preocupación que se tiene hoy por describir perfectamente la psicología de los personajes en las narraciones, pues es una preocupación contemporánea. Pero encontramos diseminado por aquí y por allá algunos rasgos que nos permiten darnos cuenta de cómo era Jesús. El día de hoy, sábado, leemos en el Evangelio de San Marcos un texto que nos platica cómo le acercaron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Y entendemos esta oposición de los discípulos porque para ellos, como buenos judíos, los niños, y en general para los pueblos antiguos, pues no eran personas dignas, ¿no? No tenían muchos derechos, tenían los derechos que les otorgaban sus papás, el reconocimiento de sus papás, por eso es que era tan importante el saber quién es tu padre, ¿no? Valías en la medida en que tu papá te reconociera o no te reconociera, porque de otra manera, pues los niños estaban despojados de derechos, eran posesión de su padre, porque las mismas mujeres no tenían grandes derechos reconocidos. Sin embargo, Jesús, cuando vio aquello, se disgustó, nos dice el texto, y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Qué hermoso es contemplar esta escena, Jesús. Verte como nos permite entrever los textos del Evangelio, no solo este, sino otros, cómo tú eras un hombre amante de los niños. Nos cuenta otros textos cómo tú disfrutabas con sus cantos, disfrutabas con su alegría, con sus risas, con sus llantos, que querías consolar. Cómo, pues ahora nos los pones como ejemplo. Podemos ver claramente cómo tú tienes un amor por los niños, les devuelves su dignidad. Dejen que se acerquen a mí, porque de ellos que no tienen, de los que son como ellos, que no tienen derechos, que no tienen pretensiones, es el reino de los cielos. ¿Cuánto tenemos que aprender de los niños, Jesús? ¿Cómo son los niños? Los niños eh, son inocentes. Los niños pueden estar llorando en este momento y 2 minutos después estar riendo porque se olvidan fácilmente de las cosas. Los niños saben jugar, saben disfrutar de la vida. No necesitan grandes cosas para ser felices. Apenas un palo se puede convertir en un caballo. Y pueden pasar horas con risotadas y con cantos jugando simplemente con un bote viejo. Cómo nos enamoran aquellos videos que a veces vemos que nos llegan de África, donde niños desarrapados, sin embargo, bailan con tanto ritmo, con tanta alegría que contagian al mundo, ¿no? Sí, con poco pueden ser felices. Un sacerdote amigo mío decía: ¿cuánto quisiera ser como los niños que tienen pecados chiquitos y un arrepentimiento grande? En cambio, los adultos tienen pecados grandes y un arrepentimiento muy chiquito. Y es verdad, cuando uno tiene la gracia de confesar a un niño, descubre esas caras compungidas verdaderamente, adoloridas, con verdadero deseo de pedir perdón a Dios y de cambiar de vida,
por sus pequeños pecados. Y cuántas veces, tristemente, Jesús, contemplamos o somos testigos de adultos que tienen cosas graves, muy grandes y que están muy poco arrepentidos, con muy poco deseo de cambiar. Señor, no permitas que yo sea así. Ayúdame a mí a ser como niño, que tenga también, grandes o pequeños que sean mis pecados, que ojalá siempre sean pequeños, tenga un arrepentimiento grande y un deseo de agradarte, que tampoco guarde resentimientos y rencores, sino que aprenda, como los niños, a pasar por alto los roces. Hoy se pelean y al rato son grandes amigos y juegan juntos y se sonríen a carcajadas. Hace unos días me tocó ver un video que a lo mejor tú también has visto, hermano mío, hermana mía, de esos videos que se hacen ahora de San Juan Pablo II, que se hacen. Y el video comenzaba con una pregunta. El video se había hecho 6 años después de la muerte de Juan Pablo II. Decía, 6 años después, todavía nos preguntamos, ¿qué tenías tú que atraías tanto a los niños? Y después de ver una serie de imágenes que nos llenan de alegría y de nostalgia de ese Papa bueno, de ese Papa santo, donde vemos el arrastre de Juan Pablo II, su popularidad con la gente, pero especialmente con los niños, sus juegos con los niños, su risa inocente con ellos también. El video finalmente termina con una respuesta y dice, los niños nos dicen por qué, porque Él era como nosotros, porque Él era como Jesús. Y es así, por eso es que Jesús hoy nos dice que debemos ser como niños. Y es así como vemos como los niños que normalmente son renuentes a acercarse a un adulto, sin embargo con un Juan Pablo corrían hacia él. No eran escenas prefabricadas como a veces vemos en otros escenarios o con otros personajes, sino que verdaderamente eran los niños que corrían hacia Él, que se sentían atraídos hacia Él, que jugaban, porque Jesús también era así. Les contaba pequeñas historias, historias chistosas, como cuando nos cuenta lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, porque sabía alegrarse y cantar con ellos sus cantos. Es emocionante, por ejemplo, ver a Juan Pablo también en otros videos donde lo veíamos cómo disfrutaba en esas reuniones de jóvenes del UNIV, cuando los chicos se preocupaban de llevarle un poco de alegría al Papa y le así montaban un espectáculo de payasos y cómo verdaderamente con unas tonterías y con unas cosas muy simples, el Papa lo ve a uno doblado de risa, porque tenía un corazón simple, un corazón sencillo como el de los niños. Yo puedo testificar por las veces que estuve cerca también de Benedicto XVI, cómo Benedicto XVI también tenía, junto con esa inteligencia prodigiosa que le caracteriza, un rostro, una mirada, una sencillez que es propia de un niño. Señor, ayúdanos a ser como niños verdaderamente. Ayúdanos también a preocuparnos de los niños, a cuidar a los niños, a amar a los niños, a respetar sus derechos, a jamás abusar de sus sentimientos o de sus cuerpecitos o de cualquier cosa, a que los cuidemos verdaderamente, que los preservemos. Señor, en este tiempo que con tanta facilidad contaminamos sus almas con espectáculos obscenos, exponiéndolos a cosas que no deberían verlo, un niño. Ayúdanos a preservar su inocencia para que nosotros también recordemos continuamente cómo debemos ser todos, ser como niños. Que nuestra Madre Santa María nos conceda la gracia de parecernos cada vez más a Jesús, que ama a los niños. Que nos conceda la gracia de un corazón puro, de un corazón sencillo, de un corazón transparente. Porque a los niños no se les puede engañar, tienen una capacidad para descubrir lo genuino también. Quizás no lo pueden tematizar, pero uno se da cuenta que los niños tienen esa capacidad. Por eso, Santa María,
Madre mía, ayúdame a tener un corazón puro, un corazón sencillo, un corazón como el de los niños, que sea capaz de acoger el reino con esa sencillez, con esa nobleza, con esa alegría. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.